Sean bienvenidos a este repaso de la unidad número 6 en el tema de los nanomateriales. Esto de la materia de Ingeniería de Materiales No Metálicos, a cargo del profesor Hugo Rojas Chávez. Mi nombre es Alonso Salvador, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en el tercer semestre. Sean bienvenidos, comencemos. El tema está dividido de la siguiente manera. Tenemos una introducción, las formas alotrópicas del carbono, una conclusión, sus fuentes de consulta. Para iniciar un poco con la introducción, aquí podemos ver estas dos imágenes, las cuales son unas micrografías de microscopio electrónico de transmisión. En la imagen A se aprecian los nanotubos de carbono dopados con nitrógeno, donde pueden verse las nanocampanas a lo largo de su estructura. Y en la imagen B, los nanotubos en espiral presentes en poca cantidad en la síntesis de CNX. Bien, como les mencionaba en las imágenes anteriores, si ustedes pudieron notar, estas imágenes son a partir de 50 nanómetros, como lo marca ahí en su medida, tanto en la imagen A como en la imagen B. Entonces, para darnos una idea de qué es lo que estamos hablando, consideramos el siguiente texto. Se dice que los nanomateriales es la ciencia que trata acerca de la síntesis, caracterización, exploración y búsqueda de las posibles aplicaciones de nanoestructuras, caracterizadas estas a su vez por tener al menos una de sus dimensiones en el rango de los nanómetros. Entre estas nanoestructuras se pueden nombrar algunos ejemplos como puntos cuánticos, nanopartículas, clústeres, nanocristales, nanohilos, nanorods y nanotubos. En la tabla que les voy a mostrar enseguida se muestran las dimensiones típicas de algunos nanomateriales, los cuales dependiendo de su composición pueden diferir y conseguir nuevas propiedades físicas, químicas y electrónicas. En este tema nos vamos a centrar en los puntos cuánticos y en los nanotubos. Como pueden notar, aquí las medidas va en cuanto a los puntos cuánticos, su radio de las esferas va de 1 a 10 nanómetros, y de los nanotubos el diámetro va de 1 a 100 nanómetros. Comenzamos entonces con las formas alotrópicas del carbono. Principalmente tenemos este que es el grafeno. Aquí podemos notar la representación gráfica de este. El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal, parecido al grafito. Es un material casi transparente. Las propiedades que tiene el grafeno es de que una lámina de un átomo de espesor es unas 200 veces más resistente que el acero. También es muy flexible y elástico y hace reacción química con otras sustancias para producir compuestos de diferentes propiedades. Esto lo dota de gran potencial de desarrollo. En propiedades mecánicas tenemos que es uno de los materiales más duros y fuertes existentes y supera la dureza del diamante. También su densidad es de 0.77 miligramos por metro cuadrado y se puede doblar sin que éste se rompa. Eso referente a la flexibilidad que tiene el grafeno. Una de las aplicaciones es de que se utiliza como blindaje antibalas y también se utiliza para los coches irrompibles y más seguros del mundo, gracias a sus componentes altamente resistentes. También es utilizado como componente en circuitos integrados. Utiliza como es utilizado como un canal de transistores de efecto de campo, porque está dotado de alta movilidad de portadores. Una lámina de grafeno puede utilizarse en el desarrollo de pantallas táctiles, esto por la propiedad transparente. Es muy importante resaltar que los materiales nanoestructurados
Son considerados así siempre y cuando estén por debajo de los 100 nanómetros. En el caso de los puntos cuánticos, estos deben de estar por debajo de los 10 nanómetros. También son conocidos como átomos artificiales, son semiconductores en la escala nanométrica y son usados como pruebas fluorescentes en microscopía de luz y microscopía electrónica. Hay una aplicación obvia, que es la optoelectrónica, con los puntos cuánticos de materiales semiconductores como arcianuro de indio y fosfuro de indio. Se fabrican diodos láser emisores de luz y son los más eficientes que los que hoy en día podemos encontrar en los lectores de CD o de códigos de barras y demás. El fulereno, aquí lo podemos notar en su representación gráfica, este en especial es el C540. Es una molécula compuesta por carbono que puede adoptar una forma geométrica que recuerda a una esfera, un elipsoide, un tubo llamado nanotubo o un anillo. Los fulerenos son la tercera forma molecular estable conocida del carbono, tras el grafito y el diamante. Las aplicaciones que se dan en estos es de que se emplean en la medicina como fijador de antibióticos específicos en su estructura para atacar bacterias resistentes y ciertas células cancerígenas, tales como el melanoma. El, este, esta forma alotrópica se descubrió prácticamente durante un experimento de carbono gaseoso en el año de 1985. La primera molécula que se detectó fue la de 60 átomos. Se le conoce como la fulereno C60. Cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos prácticamente. Atención en la palabra de nanotubos. Son los que vamos a hablar en este momento. Aquí podemos ver la representación gráfica de los nanotubos de carbono, clasificados como zigzag, quiral y sillón. Esto dependiendo del enrollamiento que tiene cada uno. Existen nanotubos de muchos materiales, tales como silicio de nitruro, de boro, pero generalmente el término se aplica a los nanotubos de carbono. Los nanotubos tienen propiedades inusuales que son valiosas para la nanotecnología. Dependiendo del grado de enrollamiento y la manera como se conforma la lámina original, el resultado puede llevar a nanotubos de distintos diámetros y geometrías internas. Era lo que se mencionaba aquí en la imagen. Dependiendo de ese enrollamiento, se va a clasificar en zigzag, quiral y sillón. Las propiedades que muestran estos es de que la estructura puede comportarse desde un punto de vista eléctrico en un amplio margen de formas, comenzando por el comportamiento semiconductor hasta presentar en algunos casos superconductividad. Dentro de sus aplicaciones es de que gracias a las singulares propiedades eléctricas que presentan estos, se cree que pueden resultar eficaces en la conversión de energía solar a eléctrica. El primer paso para construir una célula solar es ensamblar nanotubos de carbono sobre un sustrato que haría a la vez de electrodo, formando una fina capa. Ahora vamos a ver las dimensiones que presentan estas estructuras. La primera que tenemos es la 0D. Esta se refiere a que todas las dimensiones están en escala nanométrica. Aquí podemos ver en nuestra siguiente imagen y vamos a imaginar por un momento nuestros ejes en el plano cartesiano, que es el eje X, Y y Z. Recordemos que para que una microestructura o una nanoestructura se considere como nano, debe de estar por debajo de los 100 nanómetros. Entonces, aquí
las dimensiones se pueden mostrar de que tanto en el eje X, Y y Z muestra una misma dirección. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los materiales que son esféricos o los cúmulos, y también encontramos los puntos cuánticos. Recordemos que los puntos cuánticos están por debajo de los 10 nanómetros. Posteriormente viene la dimensión 1D. Aquí ya menciona que son dos dimensiones que están en una escala nanométrica, y la tercera ya no pertenece a esa escala nanométrica, está más arriba, es más grande. Como podemos ver aquí en el ejemplo, sobre el eje X y sobre el eje Y corresponde a una escala nano, pero todo el eje Z ya no pertenece a la escala nanométrica, ya está por la escala micro o macroescala. En esta podemos encontrar nanocinturones, los nanorrodillos, los nanocintas. Un ejemplo viene siendo un listón. Si ustedes pueden imaginarse un listón por un momento, el ancho del listón y el espesor del listón entrarían dentro de la escala nanométrica, pero todo el largo de este listón ya no entra. Esa estaría en escala macro o micro. También tenemos la escala 2D. Aquí menciona que ya solamente una dimensión es la que pertenece a la nanométrica, y las otras dos dimensiones o los otros dos planos ya están por fuera, rebasan esa escala, ya están en la micro o macroescala. Podemos imaginarnos sobre el plano cartesiano la siguiente imagen. Aquí se puede notar que solamente sobre el eje X está el tamaño nano, pero ya en el eje Z y en el eje Y ya sobrepasa esa escala. Podemos imaginarnos un ejemplo, un subus, que era lo que mencionábamos, como un recorte. Esta escala 2D la podemos encontrar en recubrimientos para alguna estructura. Son recubrimientos muy delgados, que están nada más, una sola dimensión es la que lo cubre, pero toda la superficie ya es macro, sobrepasa las medidas. Y por último tenemos la escala 3D, perdón, la dimensión 3D, y aquí menciona de que ya no hay ninguna escala nanométrica, ya todas rebasan esa escala nanométrica. Como lo podemos ver aquí en la imagen, tanto en el eje X, Y y Z, ya todo está por arriba de los 100 nanómetros. Perfecto. Pues prácticamente estamos a muy pocos pasos de terminar. La conclusión que se tiene es la siguiente. A fin de aprovechar todas las ventajas de los nanomateriales, es muy importante un adecuado control tanto en síntesis, funcionalización y en algunos casos su manera de dispersión. Por lo que en cuanto a la síntesis, el dopaje es realmente importante, ya que aunque quizás sea un dopaje leve, ayudará y determinará las propiedades intrínsecas de los nanotubos o las nanoestructuras. Con estas podemos determinar las mejores aplicaciones para el uso de estas nanoestructuras de carbono, ya sea en aplicaciones biológicas, para dispersibilidad o incluso en nanocompuestos poliméricos, y un sinfín de aplicaciones. Agradezco su atención prestada, esperando sea de su utilidad esta información. Gracias por su atención.